Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, cuarta ronda, Campeonato de España. Tenéis en la descripción del vídeo, como siempre, información al mismo, y en esta ocasión ya cambiamos de tercio, no traemos de momento a Jaime Santos, y sí una partida entre Marta García y Juan Plazuelo, maestros internacionales, ambos, en el que están en torno a 2.300, 2.400 puntos. Tras 3 rondas, los dos, o cada uno lleva 2,5 puntos, por lo tanto han ganado 2 partidas y han hecho tablas en alguna de ellas, y todo muy igualado a priori. Una partida con un final pues muy interesante, y de ahí que traiga la misma. E4 ya en el tablero por parte de Marta. Veremos cómo queda la clasificación tras esta victoria por parte de uno de los dos. C5. Y tras estas jugadas, variante cerrada de la siciliana, caballo C3, D6, D4, rompiendo en el centro, y cambios en esta posición en el que la dama se ha centralizado, caballo C6 atacando la misma. Jugadas como dama C4, dama D1 son posibles, aunque también retirar la dama D3, a D2 como pasa en la partida, aunque vemos que de momento pues bueno, molesta al alfil de casillas negras. La idea de las blancas va a ser llevarlo por el fianchetto. De momento, tras estos movimientos G6, B3 y alfil H6. Con ataque directo sobre la dama, F4, bueno, pues quedando de alguna manera el peón clavado, y tras estos movimientos caballo F6, dejando defender también al alfil. La partida continúa con alfil B2, enroque en corto y enroque en largo. Tenemos enroques opuestos. Las piezas blancas ya, bueno, pues con algún peón avanzado en el que se podría lanzar algún ataque de un momento a otro, y de momento son las negras aprovechando este peón en F4 que no puede capturar, jugando E5 y ocupando centro. G3, reforzando el peón de F4, alfil G4 con ataque sobre la torre, alfil E2, defendiéndolo, atacando a su vez al alfil, y tras dama C8 el alfil queda defendido. Tras estas jugadas se juega caballo F3. Podríamos pensar en la captura de este peón, entrando en una línea bastante complicada en el que, bueno, pues si no se sacrifica la dama, se cambia por piezas, y bueno, pues sería muy complicada, ¿no? En sí esta línea y todo lo que se podría jugar alrededor de ella. Alfil G7 podría continuar la misma, y tras F por E5, torre de 8 con ataque sobre la dama, queda en esa posición capturando el caballo, torre por D6, y tras torre por y todos estos cambios, alfil F8 con ataque sobre la torre se retira. Parece que hay igualdad en la posición. Bueno, bastante complejo. De momento Marta sigue el desarrollo jugando caballo F3 y torre 8, siendo un poquito más floja que torre D8. Quizás la idea de torre D8 pues es reforzar la defensa del peón, y H3 atacando al alfil. Hay doble ataque por parte de las negras sobre este peón de H3, pero la misma continúa con alfil por F3. La captura podría continuar en esta posición jugando caballo G5, doble ataque sobre el alfil, y si este se retira, pues podría caer el alfil de H6, que tampoco está defendido, y tras estos cambios y caballo H5, parece que las blancas quedan algo mejor. El alfil en H3 está algo raro, puede venir algún cambio estropeando la estructura de peones negros por parte de las blancas. También caballo D5, caballo F6 puede ser algún tipo de amenaza, y bueno, pues D6 también ahí está pues indefenso, y bueno, pues quizás con cierta ventaja. Por lo que en esta posición Juan Plazuelo decide capturar en F3, alfil por F3 y caballo D4. Bueno, a este comienzo de ataque de las blancas, las negras se estiran, colocan un caballo bastante interesante, atacan al alfil, este se retira a G2, y tras dama C6, bueno, pues se pone en sintonía o en la misma diagonal que el alfil, pero la idea de este movimiento también es doblar fuerzas sobre la columna C. De hecho, el rey se retira a B1, ya que además de la dama, pues también el rey estaba en la misma diagonal que el alfil de H6, torre a C8 y dama F2 retirándose de los rayos X del alfil. El tema es que tras estas jugadas Juan se lanza al ataque jugando B5, B4 es inminente, y en caso de que este caballo
pues se retire, habría triple ataque por parte de las negras al peón de C2, torre D2, que por un lado pues defiende mejor ese peón, pero por otro lado nuevamente está pues bajo rayos X del alfil de H6. De momento B4 ya en el tablero, caballo D5, hay cambios en dicha casilla y peón por atacando a la dama. Esta de momento se retira y alfil F1 aprovechando que el peón de D5 no está atacado y este alfil va a taponar perfectamente el posible ataque o presión que están teniendo las negras sobre la columna C. También Juan retira el alfil hacia la gran diagonal, alfil C4 por parte de Marta, caballo F5 y continúa con su ataque jugando G4. Juan no retira el caballo y decide jugar E4. Si las blancas capturan la pieza en esta posición, tendrían la partida perdida, ya que continuaría la misma con E3, viene con ataque sobre la dama, la torre de 8 defiende el peón y tras estos cambios, bueno, pues se pierde la calidad. Es verdad que han ganado un peón, pero bueno, pues tienen peones doblados en la columna F y parece que están mejor las piezas blancas, ¿no? De hecho, el alfil en la partida también pues está chocando o está simplemente como labores defensivas, bloqueando la fuerza de la torre y la dama, por lo que tras estos movimientos lo que se juega es torre E2, evitando este doble en E3. El caballo sigue atacado, alfil por B2 por parte de Juan, quizás en esta posición podría haber jugado E3 y a este movimiento dama E1 retirándose, caballo D4 con ataque sobre la torre de E2 y aunque bueno pues hay algo de cambio de material, parece que la partida en esta posición sigue igualada. Es bastante difícil hacer este último movimiento. Es verdad que si se captura la pieza que está indefensa, pues podrían venir temas de mate, dama por C2 y posteriormente dama por B2 apoyado por el alfil de G7. Perdón. Pero bueno, se decide primero, ya que se ha abierto la diagonal, capturar en B2, rey por B2 y ahora sí el caballo se retira a G7, lo cual permite a las blancas, quizás de ahí venga la ventaja también, en el que bueno, pues se va cediendo terreno y se juega F5. No solo buscando abrir la posición, sino la amenaza es F6, el caballo, en caso de que se juegue F5, pues no tiene saltos disponibles, todo está defendido por piezas blancas o no puede saltar a la casilla de 8. Una continuación quizás podría ser torre E5, pero se opta por capturar en F5 y quizás tras estos cambios se abre la columna G. Aquí quizás Juan pensaría en recapturar este peón en algún momento, jugando dama E7, también alguna jugada quizás como F6, bueno, pues deteniendo el avance de este peón, pero tras F6 y dando un doble, aunque salva el mismo. Jugando dama E5 viene con jaque, rey B1 y caballo H5 y aquí viene el ataque doble a este peón, no va a ser fácil capturarlo. Tras estas jugadas la partida continúa con dama H4, otra opción para Marta podría ser traer la segunda torre a E1 trayendo bastante presión sobre el punto de D4 y a dama por F6, incluso dama por A7, quedando bastante mejor o continuando las blancas con bastante presión. Se decide colocar la dama en H4. El tema es que ahora dama por F6 no es posible ya que está cayendo el caballo y si caballo por F6 existe torre F1, doble ataque sobre el caballo y si este vuelve a H5, torre G2 jaque parece que es bastante fuerte, si rey H8, torre G5 con ataque sobre la dama y parece que se puede caer, podría caer la pieza en H5 y en caso de no retirar el rey y colocar el caballo en G7, torre F G1 con presión también sobre esta pieza clavada, ¿no? Y con ventaja decisiva. Por lo que este peón es difícil de capturar. La partida continúa con rey H8 retirándose de la columna abierta y ahora sí que Marta dobla las torres en la columna E, caballo G3, viene con ataque sobre la torre. Torre G2 da un doble al caballo, quizás interesante también jugar torre 3 en esta posición, bloqueando el peón o manteniendo la tensión en la columna E. Se opta por este movimiento y a esto se contesta con torre G8. Tras estas jugadas
Marta decide jugar alfil de 3, aprovechando que el peón está clavado, ya que la dama estaría cayendo, y aquí viene quizás el error de la partida, en el que se juega dama c3. Podríamos pensar en esta jugada para mantener la igualdad, torre g6, una línea bastante compleja, ya que alfil por e4 existe h5. Lo mejor para las piezas blancas en esta posición no es capturar en g6, ya que estaría cayendo la torre de 1 que está en defensa, y a torre e3 dando un triple al caballo solo defendido por 2 piezas negras. La incorporación de la torre a c3 pues defendería una tercera vez la pieza, y parece que todo esto está bueno, pues en igualdad bastante compleja, ¿no? En el que el alfil pues nuevamente estaría de alguna manera ahí clavado, y una posición bastante compleja. Como decimos, la partida continuaba con dama c3, viene con ataque sobre la torre, que de alguna manera pues te obliga a moverla, y es lo que hace Marta ganando la partida jugando torre por e4. Excelente sacrificio de calidad, en el que tras caballo por e4, alfil por e4, y el problema, y aunque está cayendo la torre en g2, el cálculo es muy bueno por parte de las blancas, vendría mate en h7. Por lo que en esta posición hay que defender el mate, se juega torre g6, torre por g6, el peón de h7 está clavado, y tras f por g6, lo que consiguen las piezas blancas es poder continuar con su peón hacia la coronación, al menos hacia f7. Además, aprovecha para capturar en g6, como decimos, h7 está clavado, y nuevamente hay mate en esta posición en la casilla de h7. Se defiende con la dama manteniendo la torre en c8. Si intentamos, o por parte de las negras, rápidamente, si buscamos o hacemos torre c7 defendiendo la posición, f7 deja defender ya la torre al peón, y siendo, bueno, pues capturando en f7, ya que ni siquiera en esta posición, o si se juega dama g7, la dama blanca, podría dar un jaque en d8, y es posición ganadora para las piezas blancas, se haga lo que se haga por parte de las negras. Y a rey con g7, como decimos, pues pasa de alguna manera la partida, rey f6, y te están coronando, y la torre no defiende la octava. Por lo que no se juega torre c7, dama c7 con mejor criterio, pero parece que es insuficiente. De momento controla h7. A estas jugadas se juega, un segundito, se juega f7, nuevamente mate en h7, escapando el rey por g7, dama por h7 jaque, y tras rey f6 por parte de Juan Palazuelo, Marta remata la partida, o hace que el jugador de negras abandone jugando esta coronación. El problema es que se está dando jaque, y bueno, pues no hay nada mejor que capturar, pero el problema viene en c7, ya que te está cayendo la dama, y con ello la partida, ¿no? Aún ganando una pieza más, das un jaque ganando el peón de d6, por lo tanto el d5 vuelve a estar pasado, torre f6 defendiendo, y aquí hay varias opciones para las blancas, pero bueno, hay material de más para ganar la partida. Por lo tanto, tremendo Marta García. Vamos a ver cómo está la clasificación tras esta victoria. La ronda comienza ahora en una hora. De momento, o al menos en Chess24 no salen los emparejamientos. Como decíamos en el vídeo anterior, están Iturrizaga y Santos con los mismos puntos, con 4 puntos cada uno. Daniil Jufa con 3,5, Garriga, y en esta posición, en quinta posición, tremenda Marta García con 3,5 puntos sobre 4. Un poquito más abajo estaba Sabrina, ¿no? Con 3 sobre 4. Bueno, por mi parte nada más respecto a esta partida, y vamos hablando a ver qué pasa en esta quinta ronda, que empieza en una hora y media. Un saludo y hablamos. Chao.